Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Nelson. Espero que se me oiga bien, espero que me oigan todos. Buenas tardes aquí, en esta parte del Océano Atlántico. Buenos días para la mayoría de ustedes, porque me da la impresión de que tenemos una inmensa mayoría de personas que nos escuchan desde aquel lado de allá del Atlántico. Bien, hoy tenemos un tema muy particular, muy particular. Además, que es algo de los asuntos más apasionantes de los que vemos en el máster en gerencia de riesgos en EALDE. Precisamente, hasta la semana pasada hemos estado viendo el tema del riesgo reputacional. Luego hemos visto riesgos legales, que los estamos terminando ahora, vimos riesgos operativos, en fin, este webinar de hoy es muy oportuno porque coincide a mitad de periodo, a mitad de módulo de una de las formaciones del máster y precisamente en uno de los temas de los que tratamos. Bueno, ¿cómo es de difícil el tema reputacional? La reputacional es un intangible, es algo que no se puede tocar, pero que sin embargo es muy valioso. ¿Y cuál es el éxito? ¿Cómo se mide el éxito en materia de riesgo reputacional? Pues muy sencillo, muy sencillo. En realidad se mide con la ausencia de ruido. Cuanto menos ruido haya, mejor es que estaremos gestionando el riesgo reputacional de nuestra empresa. Hemos visto estos días en clase, recientemente, hemos estado viendo, por ejemplo, un caso de tremenda desgracia en cuanto al riesgo reputacional. Me refiero al caso de Boeing, que propusimos en clase y que muchos de los alumnos han tenido la gentileza de compartir experiencias, opiniones, porque Boeing, una compañía fabricante de aeroplanos, de helicópteros, bueno, pues de repente, por unos graves problemas, unos tremendos accidentes con muchas víctimas mortales y un manejo fatal, un manejo pésimo de su riesgo reputacional, parece mentira, pues han destrozado la reputación de una marca tan antigua y tan consolidada como Boeing. Pero ya saben, en realidad, en esto de la reputación y en temas de comunicación y noticias, eso que dicen los ingleses tan simpático, que la ausencia de ruido, la falta de noticias es en sí misma una buena noticia. No news is good news. Y aquí esa frase cobra todo el sentido. Pero ¿cómo medimos ese silencio? ¿Cómo podemos medir ese silencio? Es muy difícil porque pasa como con la salud. Cuando tenemos salud, ¿cómo medimos que estamos bien? Pues sencillamente, por desgracia, las personas no medimos hasta que nos enfermamos. Hasta que no empezamos a sentirnos mal y a tener algún problema de salud, pues no nos damos cuenta de lo importante que es la salud. Entonces, antes de ver casos de éxito o ausencia de escándalos, pues les pongo aquí una fotografía de un vehículo Volkswagen y es otro caso muy escandaloso del que también hemos hablado en clase en los días recientes, en las últimas semanas, porque ha sido un caso muy sonado. ¿Ustedes creen que Volkswagen ha sufrido tremendos daños como consecuencia del descubrimiento de aquel truco, de aquella manipulación que tenían en el sistema de medición de los gases de escape? Sin duda conocen la mayoría de ustedes, conocen el problema que encontró Volkswagen, porque de repente fueron descubiertos con un truco que empleaban en el software, en la electrónica de los coches, para que cuando el coche estuviera siendo sometido a control, diera unas lecturas de gases de escape muy inferiores a las reales. Y todo era a base de un truco, a base de una estrategia. Pero en realidad ha sido bastante exitoso la manera en que Volkswagen ha salido de esto. Han salido, no digo reforzados, pero tampoco ha sido una tragedia. No ha sido un éxito, porque han tenido muchas dificultades y sobre todo han tenido unos enormes costes para recuperar su marca, para recuperar su reputación. Pero déjenme profundizar un poco más en todo esto. ¿Ustedes creen que esto se inició por casualidad? ¿Que fue fruto del azar que en una pequeña universidad norteamericana se descubriera casualmente ese tipo de software
que hacía cambiar los parámetros de control de gases de escape, el humo, la contaminación que los coches producen en función de cómo se estuviera manipulando el coche? Bueno, yo sinceramente creo que aquí hay otros intereses muy fuertes y que hay un cierto proteccionismo por parte de los Estados Unidos hacia sus fabricantes de automóviles que lo están pasando muy mal, mientras que Volkswagen, por el lado europeo, y Toyota, por el lado asiático, están triunfando como marcas líderes en la comercialización de vehículos. Yo creo que aquí el descubrimiento no fue casual y que todo obedece a un afán proteccionista de los Estados Unidos en su estrategia comercial global. Pero ya digo, esto es una creencia que yo tengo después de compartir este caso con muchos de los alumnos, con muchas otras personas, con colegas en el mundo de la gerencia de riesgos y con personas muy duchas en el mundo de la comunicación. En cualquier caso, Volkswagen nos da muchísimas lecciones para los años venideros y nos enseña muchísimas cosas sobre la importancia de la comunicación y la importancia de los riesgos reputacionales y el manejarlos adecuadamente. Bien, pero claro, Volkswagen no estaba sola en este asunto. Tenemos aquí ya unos cuantos casos de éxito, porque fíjense que algo tan elástico como la fama, algo tan evanescente, tan intangible, por definición no se puede tocar, aunque valga mucho, pues ha habido bastantes colaboradores de este asunto que han pasado sin ruido o prácticamente en silencio. Fíjense que les he puesto aquí una serie de logotipos, empezando por la izquierda el logotipo de Bosch. Bosch es el fabricante de esa tecnología, de ese software que Volkswagen equipó en sus vehículos para falsear de manera truculenta los resultados del análisis de gases. Y eso lo fabricó Bosch. Lo fabricó Bosch, pero no solo para Volkswagen, también lo fabricó para Mercedes, para Nissan, para Renault, para BMW. ¿Ven ustedes los casos de éxito? Porque Bosch, Mercedes, Nissan, BMW o Renault prácticamente han salido limpios de toda esta crisis. Es decir, han gestionado un poquito mejor su comunicación y han sido un poquito más hábiles al proteger las respectivas marcas y evitar los daños tan importantes que sí que ha sufrido el grupo Volkswagen. Bien, ya tenemos aquí 4 o 5 casos de éxito, porque sí, amigos, el éxito en materia de riesgos reputacionales suele consistir en el silencio. Fundamentalmente el silencio es toda una victoria cuando hablamos de este tipo de asuntos. Es algo tan intangible como que el silencio resulta ser el principal aliado, la principal ventaja. Porque hablamos de algo sutil, evanescente, sumamente delicado, algo que nos permita mantener los atributos de marca en un sentido positivo. Y para eso tenemos que hacer muchas cosas antes de que estalle la crisis y para evitar que la crisis de reputación estalle. Hay que anticiparse a situaciones, hay que evitar los escándalos, hay que procurar que nuestros directivos, pero también los trabajadores, todas las unidades de la empresa estén bien alineadas y conozcan los mensajes. Hace falta disciplina. Cualquiera no puede ser portavoz de la empresa. Tiene que haber una cadena jerárquica de quién da noticias y de quién no puede opinar, de quién se puede plantar delante de los medios de comunicación y dar una entrevista y quién nunca puede hacerlo. Eso tiene que estar sólidamente establecido en la cultura de la empresa. Y bueno, como ven, nos estamos alejando del tema puro y estricto de la gestión de riesgos, porque aquí se combinan de manera brutal la comunicación, el marketing, la publicidad y, por supuesto, la gestión de riesgos. El no hacerlo bien, el no establecer esas reglas de juego, esas claras disciplinas en materia de comunicación, en materia de interlocución con los medios, el dejar eso al azar significa sencillamente que nos podemos encontrar con sorpresas que a la larga son carísimas, porque si conseguimos sobrevivir a un escándalo reputacional será a base de invertir enormes sumas de dinero. Bien, el
resultado, el fruto de esas tareas, de esos controles, de esas inversiones en comunicación, bueno, pues todo eso forma parte, en este caso, de la gerencia de riesgos, porque lo que tratamos de proteger es la marca, es el valor intangible de la corporación. Y ahí se unen un montón de áreas de la empresa. Déjenme contarles un par de casos en Bolivia y en México, que además han sido recientemente traídas al foro de debate por dos colegas alumnos de la actual convocatoria que estamos impartiendo en la Escuela de Negocios. Son el caso de un dedo humano que aparece en una hamburguesa y el caso de un ratón, lo siento, es un poquito escatológico, pero un ratón que aparece frito dentro de una hamburguesa. Sé que es desagradable, pero bueno, son temas que dañan fundamentalmente a la reputación de las empresas que venden esas hamburguesas. Ya digo, los hemos discutido también en clase en estos últimos días y son sumamente ilustrativos. Al final, ambas empresas, tanto en Bolivia como en México, pudieron llegar a demostrar que el dedo humano y el ratón habían sido sembrados de manera maliciosa, es decir, había un ataque contra la marca, contra las empresas, y consiguieron demostrarlo. De todas maneras, ese sabotaje, esa acción dañina, sí que causa daños. Es de suponer, no tenemos los datos, pero es de suponer que las ventas de hamburguesas debidas a este sabotaje bajaron, decayeron, y que habrá hecho falta un esfuerzo especial de publicidad, de marketing, de lavado de imagen. Recuerden esto, el lavado de la imagen para resituar las ventas de estas dos empresas de hamburguesas tras estos ataques. Al final quedaron dos sospechosos fundamentales, que suelen ser además sospechosos habituales en este tipo de cosas, como son los empleados descontentos o los competidores feroces. La competencia, con tal de arrastrarlos fuera del mercado, es capaz de hacer este tipo de cosas. También recordar aquí que lo pueden localizar en la plataforma de YouTube, en el apartado de la escuela de EALDE, un webinar que hicimos en marzo sobre Product Malicious Tampering, PMT, que es la nomenclatura anglosajona para hablar de la manipulación maliciosa o criminal de productos. Y allí hablamos de una serie de ejemplos muy importantes, en particular de medicamentos adulterados de manera criminal que causaban la muerte en lugar de curar. Les recomiendo a los que tengan curiosidad por profundizar en este tema que busquen este webinar que impartimos en EALDE en el mes de marzo, y también verán ahí cosas muy interesantes relacionadas de manera directa con los riesgos reputacionales. Bien, otro caso de una empresa de embutidos y unos reportajes que salieron en televisión sobre el penoso tratamiento que le daban a los animales en las granjas. Hay muchísimos casos y, por supuesto, volvemos a hablar de fracasos reputacionales, no de éxitos, pero también se trata de manipulaciones deliberadamente hechas para dañar las marcas. Son también casos clásicos de temas de sabotaje, ejemplos clásicos. Si les pregunto por Bayer, la química, la gran empresa química de Baviera, de Alemania, que tantos productos tiene, que tanta innovación desarrolla, tanto en el mundo de las semillas como en el mundo de las pinturas, los aditivos químicos, los fertilizantes, etcétera. ¿Verdad que ustedes asocian Bayer con valores positivos de modernidad, investigación y desarrollo, innovación para la agricultura, mejoras en la productividad, audacia en el manejo de la química? Bayer es un verdadero caso de éxito que demuestra la importancia de cuidar la marca. Bayer se preocupa de una manera muy eficiente por mantener su marca. Aún así, han hecho una fusión con el gigante y competidor norteamericano Monsanto, que ha sido absorbido por Bayer, y ahora Bayer tiene que luchar contra algunas cosas que Monsanto, cuando todavía era independiente, hizo. En particular,
un herbicida denominado Roundup. Creo que Roundup es la marca comercial que tiene este herbicida. El glifosato me parece que es su ingrediente activo principal, sumamente peligroso y sumamente venenoso. Bien, pues aquí Bayer se encuentra con un problema heredado de la empresa que ha comprado, de Monsanto, y tienen un problema bastante serio con el que lidiar. Entonces, les pongo aquí ya algunas cosas que han empezado a aparecer en España, relacionadas con temas políticos. Complejidad, es un tema complejo y que sin duda le está trayendo a Bayer y a su adherida, a su actual filial Monsanto, bastantes problemas. Por ahora, for the time being, esto es un éxito, es un verdadero success, por ahora, porque está pasando bastante desapercibido. Es decir, Bayer está teniendo bastante éxito en la gestión de esta crisis reputacional, pero vean la importancia que tiene. Otro caso de enorme éxito. ¿Cómo identifican ustedes a la marca Nestlé, sus productos de alimentación o a su filial de comida preparada Maggi? Bueno, también aquí prevalecen los atributos positivos, modernidad, alimentos de calidad premium, que justifican el que tengamos que pagar un poquito más de precio al comprar Nestlé o al comprar Maggi. También están a la vanguardia en alimentación temas sensibles como las leches para bebés, los suplementos alimenticios para ancianos, aparte de toda la gama de productos Nespresso, tan exitosa con la sonrisa de George Clooney, o los productos La Lechera, leche condensada, los helados Cami, las pastas Barilla, ¿verdad? Bueno, pues el éxito de Nestlé es que ha conseguido hacer pasar desapercibido un problema gravísimo que tuvo en la India y que significaba sencillamente millones de clientes afectados por intoxicación de plomo, por saturnismo, creo que se llama la intoxicación por plomo, que afecta al sistema nervioso, al cerebro, que causa tremendos daños a las personas y que, bueno, sucedió en la India. Maggi tuvo que retirar miles y miles de dosis de noodles, de sopas de fideos preparadas que se vendían en la India y que llevaban unos contenidos de plomo tremendamente altos. Bueno, pues fíjense cómo Maggi y Nestlé han conseguido que prácticamente no trascienda y que aquello no se les convierta en un problema reputacional. Por supuesto, han tenido que reaccionar, han tenido que invertir, pero el éxito radica en que ustedes no conozcan o tengan muy poca información de aquel problema tan grave que les aquejó, que fue un problema sumamente serio. También tienen algún webinar el catálogo de EALDE en el que hablamos de este caso en concreto y de las peculiaridades de aquel problema, aunque lo han gestionado bien. Pueden buscarlo si tienen interés en profundizar en YouTube, porque es un caso también muy espectacular. En aquel otro vídeo que les decía, en aquel otro webinar del que les hablaba de marzo, veíamos alimentos infantiles, cosas como chocolatinas, agua embotellada, albóndigas, hamburguesas, fruta, todo tipo de productos que se veían aquejados de esta manipulación fraudulenta que es mucho más frecuente de lo que se puedan imaginar y que afecta a muchísimas empresas de lo que generalmente se piensa. Es decir, hay toda una industria del chantaje dedicada a hacer daño a las marcas, dedicada a hacer daño a las marcas en materias de temas reputacionales y de temas de marca. Continuamos. Otro caso de éxito es el del sector automotriz. En el sector automotriz tenemos numerosos ejemplos de éxito, porque las grandes marcas han tenido muchos casos de fallas y lo que se llama product recall, o sea, que te llaman el producto para que regrese a fábrica para hacerle unos controles, para hacerle unos arreglos. Y es normalmente cuando se descubren fallas. Bueno, pues esto, los números que tienen ahí son solamente afectaciones
de los airbags que fabrica un fabricante japonés, Takata, pero que esos airbags van instalados en centenares de miles de vehículos Chrysler, BMW, Nissan, Toyota, Honda. Fíjense que Honda equipa más de 5 millones de vehículos con este tipo de airbags. Y estos airbags han dado problemas. Resulta que explotaban cuando no debían. Seguramente alguno de los que están hoy presentes en este webinar tienen un coche de estas marcas. Coches, en algunos casos, de prestigio, coches caros, BMW, los Lexus de Toyota, los Infiniti de Nissan. Bueno, pues fíjense que estos coches están afectados en muchos casos por este problema de los airbags que producen explosiones cuando no debieran y que son una situación bastante grave porque afecta a un elemento de seguridad del coche. ¿Dónde estaría el éxito aquí? ¿Cuál sería el éxito de todas estas marcas premium de automóviles, Chrysler, BMW, etcétera? Bueno, pues precisamente en que las ventas de estos fabricantes no se han resentido, han conseguido gestionar bien el riesgo reputacional, aunque sea a costes importantes, para que ese valor tan sensible como es la reputación de una marca de automóviles no se vea afectado por un serio problema de seguridad. No sé si ven el éxito, es una manera un poquito cínica de tratarlo, pero fíjense que decíamos desde el principio que el éxito en materia reputacional suele estar mezclado con la ausencia de noticias, con la falta de escándalos. Y hablando de automotrices y de BMWs, no puedo resistirme a la tentación de hablarles de un caso personal mío. La motocicleta que tienen en la imagen es mi moto, es mi maravilloso moto, una BMW K1200, preciosa. La mía no es de ese color, la mía es de color rojo. Pero bueno, es un ejemplo personalísimo. Me avisaron al poco tiempo de comprar esta moto, la compré nueva, me avisan del concesionario que vaya, que me van a hacer una revisión gratuita del vehículo. Se trata de un vehículo premium, que valoran mucho la atención al cliente, y que, bueno, pues que lleve la moto, que me van a hacer una revisión gratuita. A mí me pareció muy sospechoso y entonces pregunté. No, es una revisión. No. Y volví a preguntar y volví a preguntar. Creo que me puse algo pesado y fui terco hasta que me contaron lo que pasaba. Resulta que el verdadero motivo que ocultan con mucho cuidado es que este modelo de motos tiene un sistema de frenos muy especial, un sistema de frenos eléctrico muy suave, muy progresivo, funciona muy bien. La verdad que la máquina frena estupendamente, pero en determinadas circunstancias muy especiales, fíjese, algo tan serio como que una moto tan potente se quede sin frenos. Bueno, pues BMW consiguió que los miles de motos de este mismo modelo que tienen en la imagen, que pasara desapercibido. Nadie lo sabe. Y solamente algún cliente muy pesado como yo, que pregunté y pregunté y pregunté hasta que finalmente me dijeron los mecánicos lo que sucedía, pues nadie se ha enterado de esto. ¿Saben ustedes que los Mini, que también fabrica BMW, estos coches tan bonitos, que son una modernización del Mini clásico de los años 70, ustedes saben que los Mini explotaban porque les faltaba un pequeño cable en el depósito de combustible? Pues sí, hubo varios casos de error de diseño, también consiguió BMW que pasara desapercibido, de nuevo el silencio como estrategia, la táctica de que no se filtre la información y controlar los datos, controlar la comunicación, pero los minis de BMW, que son un éxito de ventas, pues también tenían este problema de que en determinadas circunstancias el depósito de la gasolina producía chispas porque le faltaba un pequeño cable de toma de masa, un cable valorado en céntimos de euro, en céntimos de dólar, pero la ausencia de ese cable provocaba que en determinadas circunstancias los vapores de la gasolina pudieran llegar a explotar. Fíjense qué cosas y cuáles son los éxitos. Bueno, al final podemos seguir viendo ejemplos reales. Ahora me voy a referir a un tipo de industria, a un sector
que se lleva todas mis bendiciones, fíjense que lo pongo entre comillas, por la gestión del prestigio, por un cuidado exquisito con la reputación, porque me refiero a unas empresas que viven particularmente de la reputación, cuyo negocio se basa fundamentalmente en la confianza, en la fe de los clientes, que es su mayor activo. Y son empresas que se dedican al negocio de los intangibles. Estarán preguntándose a qué empresas me refiero. Pues sí, me refiero a las financieras y también a las empresas consultoras que comparten eso que les decía, de su valor principal, su mayor activo es el intangible de la confianza ciega de los clientes. La banca en general, las empresas de inversiones, las compañías de seguros, por supuesto sin olvidarnos de las grandes consultoras Arthur Andersen, Ernst & Young, Accenture, KPMG, Deloitte, Pricewaterhouse, McKinsey, con facturaciones brutales todos ellos, pero que se han visto afectadas por algunos escándalos. ¿No vieron los escándalos? ¿No les llegaron? ¿No les conocen? Bien, pues amigos, ahí radica el éxito. El silencio, la opacidad. Estos negocios han conseguido que ustedes o el público en general no conozcan sus dificultades. Sé que suena cínico, pero les voy a poner a continuación casos de éxito en los que algunas empresas muy punteras han conseguido manejar esto del no news, good news, la ausencia de noticias traducida como buenas noticias o como business as usual. Insisto y les pido disculpas porque notarán un poquito de ironía en mis explicaciones, pero es que funciona así. El silencio, la ausencia de conflictos es precisamente lo que caracteriza el éxito en materia de reputación. Igual que les decía al principio, la salud significa que no tenemos ninguna enfermedad. Cuando no nos duele nada, que no prestamos atención, es porque estamos sanos, porque estamos saludables. Pues aquí pasa igual. Fíjense, un banco nazi, ¿qué les parece la propuesta? ¿Les sorprende? Y si yo les cuento que el Chase Manhattan, tan norteamericano como el Chase Manhattan, colaboró con los nazis en el bloqueo de fondos que fueron expoliados a los judíos en Europa durante la época del Tercer Reich, probablemente algunos de ustedes no me creerán, pero fue así. De hecho, el Tesoro americano condenó a Chase Manhattan por esto. Tuvieron que pagar miles de millones de dólares que habían sido retenidos de manera ilícita a víctimas hebreas, tanto de Alemania como de Austria y de otros países en los que el Tercer Reich estuvo gobernando durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les parece este ejemplo? ¿Cuál es el éxito? Bueno, pues el éxito, de nuevo, es que ustedes y el público en general no sepan de ese triunfo tan formidable que supone haber sido sentenciados por el Tesoro norteamericano, haber sido condenados, haber tenido que pagar indemnizaciones milmillonarias y además multas. Es un ejemplo de éxito reputacional. Discúlpenme, pero es así. Otro, Forex. ¿Les dice algo la palabra? Pues de nuevo estamos ante otro caso de éxito ejemplar en materia financiera. Lo que se esconde aquí, tras Forex, es un enorme escándalo financiero y probablemente ustedes tampoco hayan oído hablar, la mayoría de ustedes, de este asunto. Y de ahí el éxito. Ahí radica el éxito, en que han gestionado bien la reputación y la discreción. ¿Quiénes son los protagonistas de Forex? Pues he puesto aquí los 5 principales. Citicorp, el Royal Bank of Scotland, Barclays, de nuevo Chase Manhattan y JP Morgan. Salieron airosos de un escándalo brutal. Por cierto, también se llevaron multas milmillonarias y lo que estaban haciendo era un delito criminal, era hacer trampas en bolsa, era insider trading, o sea, alteración del precio de las cosas, que es delito penal, es delito criminal en la mayor parte de los códigos penales del mundo occidental. Otro éxito, no se conoce, ha pasado por debajo del radar. ¿Qué les parece si les hablo de lavado de activos sucios, de blanqueo de capitales procedentes de un cártel de la droga mexicano? ¿Qué les parece si tampoco se ha oído hablar mucho de éxito de esto? Pues es el éxito. El éxito es que en 2021 el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC,
con 470 sucursales en territorio estadounidense, fue descubierto blanqueando dinero para cárteles mexicanos de negocios de drogas. Pagaron multas enormes por esos lavados, tuvieron que disculparse. De nuevo ven ustedes la ironía del éxito de que HSBC siga operando con total normalidad después de un tema así. Pues sí, amigos, así es. Este es el éxito. Ser capaces de sobrellevar, superar una crisis reputacional de tanta magnitud como estas de las que les estoy hablando. Otro caso bastante reciente, saben la devoción que se profesa en Estados Unidos hacia sus soldados, hacia sus veteranos. Es envidiable el respeto que le dan a los ejércitos y a las policías en los Estados Unidos. Pues aquí lo que pasó es que mientras que los soldados estaban en combate, destinados en Irak, en Afganistán, en cualquier otro lugar, y jugándose la vida, una empresa, Wells Fargo, también un banco genuinamente americano, se ocupó de desposeer a esos soldados que estaban combatiendo en lugares lejanos para defender a su país. Entonces, ¿cómo es posible que un gran banco como Wells Fargo en los años de 2008 a 2015 se dedique a algo así? A tan enorme falta de escrúpulos como expropiar a militares que estaban sirviendo a su país en desiertos lejanos, tal. Bueno, pues esto, perdónenme, suena cínico, pero es otro caso de éxito. ¿Ven ustedes dónde radica el éxito en materia de gestión reputacional? Tengo muchos ejemplos más. Por ejemplo, este otro del Bank of New York Mellon, otro banco genuinamente yankee, que aquí a lo que se dedicó es sencillamente a robarle a los jubilados sus pensiones, también en los Estados Unidos. Si eso hubiese sucedido en un país de América Latina, o en uno como el mío, o en Italia, o en Francia, el escándalo habría sido fenomenal. Piénsenlo, que alguien, un banco, se dedica a robar, a quitarles sus pensiones a los pobrecitos jubilados y a las personas mayores. Bueno, pues aquí, de nuevo, ausencia de escrúpulos, tremendas multas que le pusieron a este Bank of New York Mellon por estas prácticas tan poco recomendables. Y de nuevo, ven ustedes el éxito, que esto haya pasado prácticamente desapercibido, que no haya, es decir, han sabido gestionar dentro de la crisis, dentro de la multa, las sanciones, han sido capaces de evitar que eso perjudique a la marca. Cuentas fantasma, Wells Fargo, de nuevo Wells Fargo, otro banco típicamente norteamericano, el cuarto mayor banco de los Estados Unidos, si no me fallan los rankings. Pues desde 2011 se dedicaron a crear 1,5 millón de cuentas fantasma. Creaban cuentas artificiales que los clientes no habían solicitado y con eso pues hacían todo tipo de operaciones. Les cargaban gastos, operaban con tarjetas de crédito, conseguían todo tipo de artificios financieros, pero por supuesto utilizando la ficción de cuentas creadas en absoluta falsedad. Ven de nuevo que el Buró Federal de Protección Financiera, el CFPB, tuvo que intervenir, poner orden con Wells Fargo, en fin, hacer toda una serie de acciones correctoras como el organismo de supervisión que es. Perdón. Bien, pues de nuevo, otra demostración más de éxito. Disculpen, que Wells Fargo pueda seguir operando prácticamente sin que esto les haya afectado en mucho. Entonces, recapitulemos un poco y permítanme que me explique. Cada éxito de los ejemplos que acabamos de ver, les he dicho y les he advertido que tiene una fuerte componente de ironía. Bueno, a mí no crean que todo esto me resulta ni ético ni correcto. No, no voy a ser quien alabe las prácticas de las que acabamos de hablar con estas relativas a estas empresas. Pero piensen que desde una óptica de gestión del riesgo reputacional,
Estos son auténticos éxitos para la empresa y que los gestores que han conseguido que esto pase por debajo del radar, que esto quede desapercibido y fuera del alcance del gran público, han conseguido un notable éxito. Ya sé, y repito que suena irónico, suena cínico, pero las cosas son así. Al final, ¿de qué se trata? Pues se trata de conseguir que la marca no se sienta mermada. ¿Recuerdan aquello que decía Maquiavelo de que el fin justifica los medios? Aquella frase famosa que le dedicaba al príncipe cómo gobernar y cómo mandar. Pues aquí cobra todo el sentido del mundo, porque en realidad en esto, en los temas reputacionales, el fin justifica absolutamente los medios. Sé que suena mal, sé que suena cínico, pero eso es lo que hay. Entonces, volvamos a hacer una pequeña recopilación. ¿Cómo han funcionado estos ejemplos? ¿Cuál es el factor común en el éxito de todos ellos? ¿Qué habían hecho mal? Y lo más importante, ¿qué es lo que han hecho bien? ¿Cómo medir los éxitos en estos casos de riesgo reputacional que acabamos de enumerar? Probablemente ustedes, gente sensible y con escrúpulos, no compartan plenamente esta visión, pero paradójicamente la reputación se basa muchas veces en la ocultación. Es lo mismo que el abogado que defiende a un asesino. Es un asesino, pero tiene derecho a la defensa. Pues aquí estamos hablando de una acción tan vil como el asesinato, pero hay que poner en valor los elementos positivos para defender la marca, en este caso. Créanme, el paralelismo entre la acción de un abogado penalista defendiendo a un criminal es muy parecida que la de un gerente de riesgos defendiendo la imagen y el prestigio de su compañía. Y fíjese en el gráfico que pongo arriba, que trata de representar las plataformas tecnológicas, las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Google, etcétera, Twitter y demás, porque no se olviden que en el mundo de hoy las redes sociales tienen una enorme trascendencia. Y las redes sociales lo que hacen es darle muchísima velocidad a los temas reputacionales. Es decir, que si la empresa no está muy preparada para contrarrestar los efectos de un escándalo reputacional, en los tiempos que corren, en el mundo actual dominado por las redes sociales, la velocidad de propagación es tremendamente veloz, lo que significa que también deberá ser muy veloz y estar muy preparada la respuesta para preservar los temas reputacionales de la empresa. Tenemos que tener los planes muy elaborados y muy disponibles para que no nos pille por sorpresa. No sé si, no sé si me he ido para atrás, creo que sí. También ustedes asistieron, algunos de ustedes asistieron al webinar anterior sobre apetito de riesgos, tolerancia y capacidad de riesgos. Y allí les expliqué algunas ideas del concepto de cómo mueren las empresas. También allí lo ilustré con mi propia experiencia profesional y 3 empresas que yo he vivido, 3 compañías aseguradoras para las que he trabajado y que las 3 han muerto. Y las causas de aquellas muertes fueron, en los 3 casos, las mismas. Allianz Assurance, británica, falleció en los 80. Winterthur falleció en los 2000. Y Chartis dejó de existir en 2012. Bueno, pues aquí lo que falló fue precisamente la preservación de la marca, aunque en el caso de Chartis tengo que contarles una realidad un poquito diferente. Chartis fue una invención. Vean a la izquierda abajo el logotipo sobre fondo azul de AIG, en el centro Chartis y a la derecha un nuevo logotipo de azul más brillante, azul más clarito, que es el actual logotipo de la aseguradora AIG. Chartis fue un artificio para que durante la terrible crisis, la quiebra del grupo AIG, a partir de septiembre del año 2008, se utilizó Chartis como la marca que transicionalmente, de manera temporal, tenía los negocios aseguradores de AIG. Chartis fue la que
atravesó todo el desierto y todos los problemas de comunicación, para que una vez superada la crisis, en 2012 volviera a salir, a relucir el nuevo logotipo y los nuevos valores positivos, los nuevos atributos de AIG. ¿Qué se esconde tras esa cortina de humo? Pues sencillamente preservar mediante la marca Chartis, supuso unas inversiones, supuso una inteligencia aplicada, pero consiguió preservar los valores positivos de una marca centenaria. Y eso en un negocio exige prestigio, exige regresar una vez saneado y sin que los brutales rescates y todos los problemas con la Reserva Federal hayan afectado a la marca. Todo bien estructurado, bien medido y, bueno, como participante en aquel trabajo, en aquellos procesos, un caso rotundo de éxito. Porque en realidad lo que había detrás de todo esto era una bancarrota, una quiebra. Discúlpenme la referencia tan expresa a casos personales, pero es que sucede que los viví en primera persona. También hemos estado hablando en clase, como les digo, y como recordarán muchos de ustedes, de los temas de Boeing. ¿Recuerdan? Un caso brutal de afectación. Ahora, déjenme hablarles de cabildeo y les voy a contar una historia que puede parecer que no tiene que ver con todo esto. A mí me gusta mucho la palabra cabildeo, mucho más que el lobbying de los anglosajones. Esta historia es real. Imaginen la instalación de una central nuclear, una central de producción de energía eléctrica mediante combustibles nucleares. Claro, las personas que viven cerca de donde se va a instalar el reactor nuclear, pues no desearán que se instale, ¿verdad? A nadie le apetece tener un Chernóbil cerca de casa, por si sucede algo. Entonces, lo normal es que la gente se manifieste en contra. El sello este de las nucleares, no gracias. Bueno, pues en realidad resulta que 5 años o más antes de que se instale la central nuclear, antes de que se desvele dónde va a ir ubicado el reactor, una gran empresa de relaciones públicas que se dedica al cabildeo diseña una estrategia y la pone en práctica para que las personas que viven cerca de donde estará la central nuclear no solo no la rechacen, sino que la pidan, la reclamen, porque esa central va a suponer una dinamización de la economía de la zona, va a suponer la creación de empleos en los alrededores, va a ser una fuente de ingresos potente. Y entonces, una vez conseguido ese trabajo de crear una actitud positiva de los vecinos, se identifica el lugar y todo el mundo está a favor de que la central nuclear se instale en aquel lugar precisamente. ¿Ven ustedes el truco de magia? Pues esa magia existe y tiene un gran valor y, por supuesto, un enorme precio. Y es un bello ejemplo de cómo se consigue el éxito en la reputación, cómo conseguir que lo que iban a ser reacciones negativas de los vecinos de una zona se conviertan en apoyos muy sólidos y, por supuesto, en que la central nuclear se instale sin problemas. ¿Quiénes son los artífices de este selecto elenco de empresas de cabildeo? Pues muy poquitas firmas, en realidad 5 o 6. A mí la que más me gusta es WPP, que tiene el fantástico nombre de Wire and Plastic Products, alambre y productos plásticos, porque lo que hacen es moldear. Esta es de origen anglosajón, aunque tiene alcance global, y fíjense que incluye dentro de su estructura a empresas tan potentes como Ogilvy Mather, Young & Rubicam y J. Walter Thompson. Es decir, WPP es un conglomerado muy, muy importante en materia de comunicación y publicidad. También está Omnicom de Estados Unidos, Publicis de Francia, Interpublic también de Estados Unidos y Dentsu en Japón. Para el mundo hispanoamericano, latino, europeo, Llorente y Cuenca o Estudio de Comunicación son mis referentes y lo hacen muy bien. ¿Y en qué escándalos han intervenido estas empresas? Pues en todos los escándalos relacionados con vertidos de petróleo, en todos los desastres medioambientales y, por supuesto, en todos los temas de crisis bancarias. Y les pongo aquí el accidente de Bhopal en la India, con miles de personas afectadas con graves enfermedades por un escape de gases tóxicos en una planta de Union Carbide.
el desastre petrolero del Exxon Valdez, los problemas de Unilever, British Petroleum, Chevron, todos los bancos, incluso la política mundial. Cuando los políticos tienen problemas, llaman a estas empresas de cabildeo para que les diseñen estrategias de recuperación de su prestigio. Fíjense si es importante la reputación y el prestigio de las empresas, que existen estos gigantes, como los que les estoy poniendo aquí, que se ocupan de todos esos temas que les acabo de citar como ejemplos y, por supuesto, de todos los otros temas que nunca han llegado a nuestros oídos porque han sido precisamente éxitos en la gestión de la reputación para las empresas respectivas. Bien, hay muchos más ejemplos de cabildeo. Los directivos pillados en actuaciones poco decorosas, temas de sexo, droga o rock and roll, directivos que conducen borrachos o políticos, temas de acoso sexual en las empresas, fraudes, corrupción, malversación de fondos, errores de gestión, increíbles contratos que salen mal. Les he traído aquí como ejemplo y teniendo en cuenta que muchos de ustedes están en países de América del Sur, el caso de Odebrecht les parece un buen ejemplo. Salió mal todo lo que podía salir mal. Y yo no sé si fue por arrogancia o por estupidez. ¿Cuántos gobiernos estaban involucrados en el escándalo de Odebrecht y cuánto más vamos a ver de este escándalo que todavía sigue vivo en los tribunales y dando coletazos por ahí? Fíjese que no les he hablado de bancos españoles. Bueno, son casos de éxito, casi todos ellos. ¿Cómo lo lograron? Pues con esa misma magia de la comunicación. Temas tan graves como los de Banesto, Banco Popular, Bankia. Al final, hasta cierto punto, son éxitos. Algunos han trascendido y algunos han sido casos muy graves como el de Bankia o el de Banco Popular. Pero en general han logrado ese éxito de comunicación que consiste en la ausencia de ruido, como les vengo diciendo en toda esta charla de hoy. Claro, también me he dejado para el final a otros tres gigantes de la reputación corporativa, los tres grandes emisores de tarjetas, Visa, Mastercard y American Express. ¿No les parece que también tienen una trayectoria brillante y que consiguen que sus incidentes pasen desapercibidos? A los tres, American Express, Visa y Mastercard, les han robado millones en dinero y millones a los clientes y a los bancos que trabajan con ellas. ¿Por qué? Porque los emisores de tarjeta han sido objeto de muchos robos y a veces pérdidas, sencillamente han extraviado ficheros con enormes datos, con números de contraseña, con datos de los clientes, y eso ha servido a los delincuentes para hacer enormes fraudes. Y sin embargo, su prestigio es inmaculado. Las tres marcas, American Express, Visa y Mastercard, se reparten el mundo de las tarjetas de crédito prácticamente sin competencia. Y fíjense que ahí, en ese mismo terreno, ha habido una marca que ha fracasado de manera estrepitosa por un asunto financiero, que era la empresa de origen alemán Wirecard, también de tarjetas de crédito, y que fracasó porque fue descubierta de la forma más tonta en Asia. Al final, la buena gestión de la comunicación nos lleva a paradojas tan terribles como la de este señor que les pongo ahora en pantalla. ¿Cómo es posible que un sujeto así haya podido llegar a la presidencia de los Estados Unidos de América? Bueno, pues es un éxito en el manejo de la reputación, sobre bases horribles, pero con mucha capacidad de inversión y, por supuesto, con muchísimo cabildeo. Ya saben, la magia existe, pero en esto hablamos otra vez de un tema de marca personal, el dinero, la planificación, que pueden dar lugar a situaciones increíbles. Imaginen lo que una empresa puede hacer si tiene una actitud proactiva y tiene una política de imagen preparada, contundente y protege activos tan vitales como es su marca, como es su reputación corporativa. Y además hay que hacerlo a priori y a posteriori, es decir, hay que estar preparados para defender la marca cuando no ha pasado nada y también para tener una sólida defensa
cuando ya los acontecimientos se han disparado, cuando ya los temas empiezan a superar los niveles razonables. Bien, poco más, poco más. Creo que ha sido una charla un poquito densa. Espero que haya sido de su agrado. Por supuesto, como nos decía Nelson al principio, todas sus preguntas nos encantará contestarlas. Lo haremos brevemente en muy poco plazo, en un máximo de 24 o 48 horas. Recibirán ustedes la grabación de este webinar por si lo quieren ver en diferido o verlo un poquito más despacio. También por si quieren profundizar en alguno de los temas evocados. Y por supuesto, no quisiera terminar sin darles las gracias a todos ustedes por su amable atención y a los equipos académicos, a tutorías, administración, al equipo técnico y a todos los equipos de los diferentes departamentos de ALDE que han hecho posible este webinar de hoy. Nelson, yo estoy acabando. Nelson, Hola Mariano, aquí estoy. ¿qué tal? Bien, ya por mi lado está todo finalizado. Ya como tú indicaste, las preguntas la pueden dejar en el chat y Sí, nosotros el día de mañana trataremos de enviarla en un plazo máximo de 48 horas. Responderemos las preguntas. ¿vale? Si hubiera alguna que tú consideres o si no, las respondemos todas por escrito. Bueno, de momento yo creería que mejor por escrito y las compartimos, ya que realmente veo muchas preguntas de las personas y bueno, como por ejemplo que quieren brindar ejemplos, Armando Linares dice, brindar ejemplos de medición cuantitativa de riesgos reputacionales como tema. También nos pregunta Marco cómo incentivar a los directivos de empresas medias para que asumir una postura más proactiva hacia el cuidado de la reputación, por ejemplo. Sabroso. Muy buenas preguntas las dos. Bueno, si acaso entonces las contestamos por escrito y además así tenemos un poquito más de margen porque ahora estamos ya casi en la hora límite de la reserva de este webinar y lo que hacemos, es, Nelson, me las pasáis por favor en un fichero y yo las contesto todas por escrito a cada uno de ellos y así las compartimos todos juntos. ¿Parece bien? Perfecto, así será entonces a todos los asistentes si pueden dejar las preguntas de nuevo acá en el chat y las recopilaremos y las responderemos y previamente la responderemos y las enviaremos vía correo electrónico. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.